cosa en contra de. O sea,
Buenas noches, mis estimados Buenas hermanos. noches, hermano Pablo. Buenos días. Muy bien. Bienvenido, Pastor Marcelo, Pastor El Jaime. hermano Jorge quiere entrar un ratito, hermano Pablo. Amén, Dios le bendiga. ¿Quién es hermano Jorge? quedó pegado. Perfecto. Perfecto. Pastor Jorge, no es Pastor Jorge Catalán. Quedó pegado. El ayudante de juventud quiere Parece entrar. que... listo. Muy bien, será bienvenido entonces. O sea, el jefe de juventud quiere entrar para ver, ¿ya? ¿Aló? Perfecto, ya, ¿Aló? adelante. Sí, no hay problema. Sí. Adelante. Ya. Ya le envié el ¿Aló, link ya. hermano Pablo? Sí, hermano IVP. Gabriel. Sí, soy yo. Ahí pude ingresar con el usuario y la contraseña y lo dejé como anfitrión a usted para que pueda grabar la sesión. En este caso se graba de manera online, Perfecto. ¿ya? Aquí La puede dice grabar. pausar grabación. Porque todavía... ya está grabando. Listo, pausar entonces. Voy a pasarla Sí. para... ¿Estás seguro de que sea detener la grabación? No, es pausar. Ahí está. Las razones por las cuales Cristo purificó el templo, de acuerdo al capítulo 2 que estuvimos analizando el día de ayer. Hermano Vicente, deme una razón por la cual Cristo purifica el templo. El celo. Muy bien, por el celo de Jehová lo consume, de acuerdo al texto del Antiguo Testamento. ¿Qué más? El hermano Christopher. Profanación del nombre de Dios en aquel tiempo. Muy bien, el nombre de Dios estaba siendo profanado porque los incrédulos o los paganos, los que no eran israelitas, al ver esta escena de las excepciones que se estaban cometiendo contra el pueblo de Israel y estos abusos económicos que se estaban perpetrando dentro del templo, podían hablar mal de Dios. Por eso el nombre de Dios podía ser blasfemado dentro de los incrédulos. Muy bien. Hermana Ruth, ¿cuál es la otra razón por la cual Cristo purifica el templo? Paso, hermano Pablo. Paso. Muy bien, hermana Ruth. Hermano Henry Banco. Otra razón, hemos visto que Cristo purifica el templo porque el nombre de Dios estaba siendo profanado, también porque el celo de Jehová lo consume. ¿Cuáles son las otras razones por las cuales Jesús purifica el templo de Jerusalén? Hermano Henry, micrófono. Muy bien. Estamos viendo cuáles serán las otras razones por las cuales Jesús purifica el templo. Profesor, Sí, hermano Christopher. en otro evangelio sinóptico, Cristo nos dice que su casa sería llamada casa de oración. Excelente, porque la casa del Señor iba a ser llamada casa de oración. En el lugar donde se estaban llevando a cabo estos tráficos comerciales o intercambios comerciales era precisamente en el lugar donde los gentiles debían orar. Necesitaban tranquilidad, entonces, silencio. Y en ese lugar donde se estaban intercambiando los productos, los animales, los balidos de animales, y la gente cuando está vendiendo sus productos es como cuando está en la feria, comienza a gritar los productos, quién tiene las mejores palomas y los mejores corderos. Entonces, en esa situación es imposible de poder concentrarse y evitar las distracciones. Esa es la otra razón. Y también había otra razón, hermana Belén, por la cual se purifica el templo de Jerusalén. Los sacrificios no estaban acompañados de sinceridad, por lo tanto se asimilaba al paganismo. Perfecto. No había una devoción o una sinceridad, sino que se estaba practicando la religión del mismo modo como los incrédulos o los paganos practican su religión. Estaban conformes de llevar a cabo un sacrificio de un animal y pensaban que con eso estaba contento su respectivo Dios, y los judíos también pensaban
que por ofrecer sacrificio en el templo de Jerusalén y por ser israelita y judío, el juicio de Dios no le iba a escapar. O se iban a escapar del juicio de Dios, no le iba a alcanzar. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo entonces con respecto a la purificación del templo. ¿Qué más? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan con respecto a Nicodemo? ¿Quién era este hombre? Un fariseo. Era un fariseo. ¿Qué más? Un doctor de la ley. Un doctor de la ley, perfecto. ¿Qué más? Fariseo, doctor de la ley, muy bien. Buscador de la verdad. Un buscador de la verdad, excelente. Mm. ¿Qué más? Era este hombre, Nicodemo. Miembro del Consideraba a Sanedrín. Jesús como un maestro. Consideraba a Jesucristo como maestro, y lo que le lleva ya son las señales que está haciendo nuestro Señor. Y también era parte de miembro del Sanedrín, era un gobernante entonces del pueblo de Israel. Y hace preguntas espirituales para poder saber. La única manera de poder conocer las cosas y las verdades espirituales es que surja esa curiosidad. Y esa curiosidad lo va a llevar a la investigación, y el investigar lo va a llevar a la verdad. Pero esas interrogantes y esas preguntas espirituales o de naturaleza espiritual, Dios mismo las inserta dentro de los creyentes. Puede ser por diversas razones, el Señor pone dentro del corazón esas inquietudes espirituales. Perfecto, eso es lo que nos dice el texto entonces con respecto a Nicodemo. Cuando las personas le dicen a Juan el Bautista que los discípulos de Jesucristo están bautizando más gente que Juan el Bautista, ¿cuál es la reacción de Juan al ver que los discípulos de Cristo bautizan más gente que él? Se goza. Muy bien, se goza. Perfecto. ¿Qué más dice? Reconoce que él no es el Mesías. Él no es el Mesías. Muy bien. ¿Y qué más dice él? ¿Cuáles son sus declaraciones? Él debe menguar. Él debe menguar con la finalidad de que Jesucristo crezca. Esa es la actitud de todo predicador de Jesucristo. Es necesario que Cristo sea famoso, sea reconocido, exaltado, adorado, nombrado, se le cante, se le alabe, se toquen instrumentos musicales en honor a su nombre, se le sirva, se le entregue la vida, la mente, el corazón, todo el ser. Y él debe menguar, y los predicadores menguar, desaparecer, que ni siquiera nuestros nombres figuren en algún lugar, que desaparezcan. Como decía Charles Spurgeon en una de sus sermones extraordinarios, hablaba acerca del nombre de Jesús de Nazaret. En un momento de exaltación, después de tanto rigor de haber predicado, expuesto su sermón, dijo: perezcan nuestros nombres, pero sea para siempre el nombre de Jesús, 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 coronadle Señor de todo, y cayó desmayado en el asiento detrás del púlpito, se desmayó Charles Spurgeon de la fuerza y el fervor con el cual estaba predicando. Extraordinario, nunca había visto o escuchado de alguien que se haya desmayado predicando con tanta intensidad. No, ese realmente era predicador, por eso se conoce como el príncipe de los predicadores, o un predicador reconocido, famoso, de Inglaterra en el siglo XIX, 1800 y tanto. Bien, lo que vamos a trabajar ahora entonces es las evidencias de la humanidad de Jesucristo. También cómo se desarrolla la fe de la mujer samaritana, las consecuencias de la conversión de la mujer samaritana, las características del diplomático que se encontró con Jesucristo, que era un servidor de Herodes, tetrarca, o Herodes Antipa. También el empleo del método de Jesucristo en la actualidad ante una persona que se encuentra paralítica, las evidencias de la igualdad de Jesucristo con Dios y quiénes son los que dan testimonio acerca de Jesucristo para confirmar el ministerio, la persona de Jesús de Nazaret. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cualquier pregunta que tengan a medida que nosotros vayamos avanzando, pueden interrumpir la clase, activar los micrófonos y hacer las preguntas. Más que el chat, porque no tengo, a veces no veo bien el chat. Muy bien. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde tengo que estar? Ya, aquí estamos entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer en nuestras Biblias, todos en Juan entonces, capítulo 4.
Del verso 4 vamos a analizar hasta el verso 42. Capítulo 4, pero vamos a ir analizando por secciones aquí. Vamos a ver las evidencias de la humanidad de Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son las evidencias de la divinidad de Jesucristo? Uno de los énfasis del Evangelio de Juan es confirmar que Cristo es divino. Vamos a leer el verso, este es del verso 4. Vamos a darle lectura al verso 15, por favor, el pastor Jaime. 3 versículos bíblicos, después el hermano Henry, otros 3 versos bíblicos, después el hermano Christopher y el pastor Marcelo, por favor. De 3 textos bíblicos vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Perdón, mi hermano, ¿cuál es el capítulo? El ¿Cuatro? capítulo 4 del Evangelio de Juan. Muchas gracias. Comenzamos con mi pastor Jaime a dar lectura. Del verso 4, 5 y 6. Por favor, mi pastor Jaime. Tiene el micrófono apagado, mi pastor Jaime. Ya, ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora Ya. sí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Hermano Henry, por favor. 8, 9 y 10. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermano Christopher. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Pastor Marcelo, por favor. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Perfecto, muchas gracias. En esta sección del Evangelio de Juan, va a tratar de enfatizar una parte de la naturaleza de Cristo que es la humana. ¿Cuáles son las evidencias, de acuerdo a este pasaje bíblico, de que Jesús es 100% humano? En otras porciones enfatiza la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que? Y antes de eso, ¿en qué texto bíblico? Cansancio. Muy bien, ¿en qué verso? Estaba ¿En cansado. qué verso? ¿En qué verso? Versículo 6. En el 6. verso 6, perfecto. Sí. Se cansó del camino. Sí. Claro, algunos dicen estaban aproximadamente 6 horas caminando de Jerusalén, estaban pasando por Samaria, se cansó del camino, muy bien. Él estuvo sujeto a todas nuestras debilidades, entonces se cansó del camino.
¿Cuál es la otra evidencia de de la humanidad de Jesucristo? Al parecer tenía hambre, por eso que sus discípulos fueron a buscar comida. Muy bien. Después tuvo sed, ¿cierto? Tuvo Porque le pide a sed. la mujer. Muy bien. Mm. Se cansó del camino, tuvo sed. Excelente. Esas son las evidencias de la humanidad de nuestro Señor. Recuerden que el Evangelio de Juan está contrastando una de las herejías primitivas que se había originado en las comunidades cristianas cuando los griegos se habían convertido al Señor y habían arrastrado parte de sus creencias y algunos aspectos de la filosofía de los griegos y se lo habían imputado, atribuido a Jesucristo. ¿Cómo se llama esta herejía, hermanos, que indicaba que Jesucristo no era un ser humano, sino que era una aparición, algo espiritual, una especie de un fantasma? Gnosticismo. Los gnosticismo, perfecto. Era lo gnóstico. También el Cristo 2Z, surge una herejía posteriormente cristiana, que es el Cristo 2Z. Solamente de espíritu, pero nada de carne. Muy bien. Jesús en su viaje a Galilea va a pasar por Samaria. Se podía evitar pasar por Samaria, se iban a demorar mucho más tiempo para poder evitar el contacto con los samaritanos, para no contaminarse con los samaritanos, porque los judíos más estrictos decían que todos los samaritanos estaba todo contaminado, sus ciudades, del mismo modo como lo miraban como gentiles, porque un gentil no podía ingresar a la casa de un samaritano, los cántaros estaban todos contaminados, si un judío bebía de ese cántaro, iba a quedar contaminado también. De todas sus ciudades, sus caminos, por donde había pasado un samaritano. Para no contaminarse entonces, los más estrictos, los más rigurosos, eran lo de Jerusalén, los fariseos, entonces ellos evitaban pasar por Samaria y daban la vuelta más larga. Pero el resto de los judíos que iban a la fiesta a Jerusalén, por ejemplo, no querían dar esa tremenda vuelta, no eran tan rigurosos como los de Jerusalén, principalmente los líderes religiosos, y ellos pasaban por Samaria, por lo tanto, no es la primera vez que un judío va a pasar por Samaria, o no es algo extraño que esté pasando por aquella localidad, porque había un buen grupo de judíos que pasaba por aquellos que no eran tan rigurosos. Además que el Señor proviene de Galilea, de los gentiles, y Galilea le denominan así precisamente los gentiles, porque como cuando tienen muchos contactos con diversas culturas, con diversos idiomas, estos prejuicios raciales, culturales, nacionales, religiosos se van eliminando. Son personas mucho más agradables porque no son tan fundamentalistas como los fariseos de Jerusalén, donde era la capital religiosa y eran menospreciados los galileos. Por eso cuando alguien dice de allá de Nazaret podrá salir algo bueno, porque se refiere a una provincia. Y además que está contaminada por gentiles, por lo tanto esas personas no son buenos judíos, buenos israelitas. Jesucristo era de esa localidad, de Nazaret, de Galilea, por lo tanto él no tiene prejuicios para pasar por Samaria, propio de los más rigurosos que viven en la capital. Por eso pasa por Samaria, para no dar la vuelta tan extensa de ir al otro lado del Jordán y después ingresar a la tierra de Galilea. En su trayecto, sí. Pero hay una palabra, mi hermano, en el versículo 4, ¿sí? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, había un propósito ahí. Sí, por supuesto que sí. Como lo vemos, el propósito del Señor no es solamente a los judíos, como lo estamos viendo acá en el Evangelio de Juan, sino que es alcanzar a todos, a los samaritanos. Después vemos un funcionario de Herodes, y él ha venido a predicar y a salvar a todo el mundo. Muy bien, entabla una conversación con una mujer samaritana. Aquí comienzan a derribarse los prejuicios de los judíos, la persona de Jesucristo. Primero pasa por Samaria. El otro prejuicio que se derriba acá en esta escena es conversar con una mujer. No eran tan extremistas como los talibanes, porque los talibanes tienen que llevar la burka, creo que se llama, solamente una rejilla. Aquí la mujer
puede mirar a través de una rejilla que está en la burka, completamente tapada, cubierta, con la finalidad de no provocar las tentaciones sobre los talibanes. Y tienen que salir acompañado de un hombre, del papá o del hermano, pero sola, eso y es insólito. No se admite para los talibanes. Los fariseos más o menos se parecen, pero no al extremo de los talibanes. Pero las mujeres siempre salían acompañadas para no provocar escándalo o mal testimonio, o que su vida no sufra, su estilo de vida no sea comprometida, o no cause admiración de parte de la comunidad. Y un hombre, un judío, hablando con una mujer que esté sola, eso es muy mal visto para la comunidad judía. Un hombre conversando con una mujer en un camino o en un pozo, eso era considerado como están haciendo un trato comercial relacionado con la sexualidad. Entonces, están haciendo un negocio, entonces muy, muy mal visto aquello. Para un fariseo, eso es terrible, un fariseo que no quiera perder el prestigio, jamás va a conversar solo con una mujer. De hecho, las mujeres siempre iban acompañadas de alguien, un grupo de mujeres o de parte de uno. Pero aquí vemos a Jesucristo que está con una mujer en Samaria, en un pozo. Bueno, en los pozos, ahí donde Moisés conoce a su esposa Isaac, o Jacob, el que conoce también a su esposa ahí dentro de un pozo, o en un pozo. Y entabla una conversación con esta mujer. Los discípulos ven a Jesucristo conversando y dicen, es extraño, pero no hacen ninguna pregunta porque son fieles a su maestro, confían en su maestro. Entabla una conversación con una mujer. El primer prejuicio que cae ahí es un prejuicio cultural, relacionado con la buena conducta o con la moralidad. Conversa con una mujer a solas. Y lo otro, conversa con una mujer que es samaritana, es decir, que para los judíos está contaminada religiosamente, es una mixtura, una herejía, es una mezcla de judaísmo con otras religiones que vienen del oriente, de Babilonia, de Asiria y de la multitud del paganismo. Es una religión pura. Además, los samaritanos tienen el Pentateuco, pero ese Pentateuco ha sido alterado. Tiene el mismo Pentateuco que tienen los judíos, pero ha sido modificado ese texto. Por lo tanto, ya tienen un texto bíblico que ha sido modificado. Tipo testigo de Jehová, con nosotros como vemos los textos de los testigos de Jehová, que ha sido alterado, también el texto de los samaritanos ha sido alterado. Pero también los samaritanos no tienen los profetas, ni tampoco los escritos, los salmos, por ejemplo, no están presentes ahí. Por lo tanto, esta es un problema religioso serio. Y hay una conversación, hay un diálogo con ella. Y le dice que le deben de beber. Es decir, lo más probable es que le pase un cántaro. Y ese cántaro, se supone, para los judíos va a contaminar a un judío porque proviene de una samaritana. Va a quedar enteramente contaminado. Bueno, esos prejuicios son derribados aquí, como lo estamos viendo. Prejuicios raciales, prejuicios de género, prejuicios religiosos, todo es lo que ha sido derribado en esta actitud que vemos con el Señor Jesucristo. Entabla una conversación con esta mujer. La mujer samaritana, como ocurre también con Nicodemo y ocurre en otros episodios, porque eso es lo que destaca el Evangelio de Juan, el desarrollo, el progreso, el crecimiento de la fe, el robustecimiento de la fe, no es algo que se da automáticamente, sino que va en un proceso. Por lo tanto, la fe de esta mujer se va a desarrollar. Primero, lo considera como un hombre, dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber?
¿Lo considera la mujer samaritana como un judío simplemente? Como un hombre, nada más. Claro, porque no ha entrado en una conversación mucho más profunda con él. Pero a medida que converse, a medida que le conozca pausadamente, a medida que avance el tiempo, va progresando la conversación, progresa al mismo tiempo la fe de esta mujer. Porque después en el verso 19, ¿cómo la mujer samaritana concibe a Jesucristo? ¿Qué dice el verso 19? Profeta. Muy bien. ¿Cómo se dio cuenta ella que era profeta? Cuando llama a su En marido, relación, Muy bien. Llama a tu marido, le dice. No tengo marido, claro que no tienes marido. 5 has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Quedó impactada la mujer samaritana. ¿Cómo sabe esto de mi vida? ¿Quién le ha contado? ¿Acaso tú eres profeta? Recuerde que es samaritana, tiene el Pentateuco, ha leído el libro de Deuteronomio. Profeta de en medio de ustedes, Dios levantará a ese oíd. Entonces la mujer samaritana espera a un profeta. Quizá diga, ¿no será este el profeta que están hablando las escrituras, el Pentateuco samaritano? ¿Cómo puede saber tanto esto? Entonces debe ser un profeta. Por lo que Jesucristo le exhibió, el conocimiento que Cristo le exhibió. Aquí vemos otra evidencia de la omnisciencia de Jesús de Nazaret, que conoce el corazón, la historia de las personas, sin haber conocido su historia, sino porque, porque Dios, por la omnisciencia, el atributo que le caracteriza. Pero, profesor, sí, hermano Christopher. en relación al tema de la samaritana, vi una serie tiempo atrás que en español se conoce como El Elegido, The Chosen se llama en inglés, y muestra la escena de Jesús y la samaritana, y la serie hace hincapié en el horario en que la samaritana iba al pozo a buscar agua, porque deja ver que las samaritanas que estaban casadas, en este caso, ellas iban temprano a buscar agua al pozo. Y las mujeres que no estaban en esta situación civil tenían que ir posterior. Entonces siempre quedé pensando en eso que reflejó la serie. Muy bien, era el mediodía, donde el sol pega con más fuerza y con mayor intensidad. El sol es como a ese horario, es como en Paraguay para noviembre, 45 grados de temperatura. Una persona ahí que está acostumbrada, que viene del sur, lo pasa pero terrible, muy, muy mal. Y esta mujer fue a esa hora. Todos iban en la tarde o iban en la mañana, donde estaba fresco el día. Pero iban siempre acompañados, un grupo de mujeres acompañaba a su vecina, a sus familiares. Pero ella está sola ahí. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que ella va al mediodía y va sola? sus maridos estarían trabajando. ¿Puede ser? Pero iban normalmente iban un grupo de mujeres, porque estaban todos los maridos trabajando, siempre. Porque ella en este caso estaría en el adulterio y entonces no era Tenía mala reputación. claro, es su reputación. Tenía mala reputación, claro que sí, pues. Es decir, estaba en adulterio, estaba conviviendo simplemente, no estaba casada. 5 maridos había tenido. La otra mujer iban a provocar, la iban a insultar a lo mejor. Claro, o también para no relacionarse con una mujer de esta reputación. La discriminaban, la marginaban también, porque los maridos, imagínense, ¿por qué te juntaste con esta mujer? Te va a contaminar, no te juntes más con esta mujer. Yo creo que eso habrán pensado los maridos de las otras mujeres. Sí, el estigma le hace sentir el peso de la vergüenza también. Exactamente. Aquí son sociedades del siglo I, sociedades antiguas, sociedades del Medio Oriente. Hasta el día de hoy, los orientales son así. Acá en América Latina, en el occidente, aquí no hay ningún problema. Aquí de hecho ni se casan, solamente conviven. Y de hecho hay más divorcio que casamiento aquí en América Latina. Ya ni siquiera algunos cristianos se están casando, sino están conviviendo porque parece que ven mal el matrimonio. No, increíble cómo la sociedad
posmoderna, o el pensamiento moderno, el pensamiento de las sociedades actuales, ha influido dentro de las iglesias cristianas. Le falta instrucción cristiana, es decir, la instrucción de estos 2000 años de historia del cristianismo, los que enseñaron los antiguos. Esos son nuestros maestros, los antiguos, esos son maestros del cristianismo. 2000 años de instrucción cristiana tenemos para echar mano, para edificar nuestra fe. ¿Qué es lo que es un verdadero cristiano? Alguien que va contra el mundo, alguien que es hostil al mundo, que no se identifica con el mundo, que va contra la corriente. Es un cristiano, es un profeta que denuncia al mundo su característica, su putrefacción, su degradación, su hostilidad contra Dios. Le está advirtiendo acerca de su destino, donde se precipita, y de su peligro en el cual se encuentra. No, ¿cómo lo vamos nosotros a convertir a tener las mismas características del mundo? Absurdo aquello, no se puede. Bien, había un problema social entonces ella para evitar el estigma social, va sola a mediodía, que nadie la vea, que nadie la moleste en realidad, por eso va a esa hora. Muy bien. Y generalmente en el verso 29, ¿cómo se desarrolla la fe de esta mujer? Tenía vergüenza, por eso que va a esa hora al mediodía. Y después en el verso 29, ¿cómo concibe a Jesucristo? ¿Cómo crece o se desarrolla la fe de esta mujer? Lo reconoce como el Cristo. Muy bien, verso 29, ¿cierto? ¿No será este el Cristo, dices? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Quedó impresionada. Lo curioso, lo irónico, el contraste que podemos ver que nos presenta Juan es que son aquellos gentiles, los no judíos, los que reconocen que Jesús es el Mesías. Pero los mismos judíos no son capaces de reconocer que Jesús es el Mesías. Eso es lo irónico que nos presenta el Evangelio de Juan. Ya vemos a estas alturas, cuando se está escribiendo el Evangelio de Juan, el 90, 96 o 100 después de Jesucristo, vemos que hay una hostilidad de los cristianos contra los judíos y al inverso también los judíos contra los cristianos. Y se aprecia acá, porque no hay algún judío que reconozca la mesianidad de Jesucristo. ¿No será este el Cristo entonces? Nos dice el verso 29. Así se desarrolla la fe de esta mujer. Y así se desarrolla la fe de todas personas también. Mientras más contacto, mientras más escuche, mientras más vea acerca de Jesucristo, comprenda, se activa en algún momento la fe. En esta porción bíblica se nos revela el carácter y la actitud de Jesucristo, nos presenta la realidad de la humanidad de Jesús, se siente cansado, está sediento del camino. Se nos presenta también a una persona que tiene características. ¿Qué característica tiene? Por ejemplo, ¿por qué la mujer samaritana accede a conversar con este judío? Que para ellos los samaritanos ven a un judío arrogante, es un altanero, es una persona que siempre nos está marginando y nos considera personas que le vamos a contaminar a ellos, le vamos a contaminar. Pero esta mujer al conversar con Jesucristo, ¿por qué se pone a conversar con el maestro? ¿Qué verá esta mujer en Jesús de Nazaret? ¿Cree usted? Es muy probable ¿sí? que el tono de voz y las palabras de Jesús hayan sido, bueno, de hecho son y demuestran, digamos, la humildad, el carácter del maestro. Muy bien. Muy algo bien. que no menciona el texto es lo que acabo de señalar. El tono de voz del maestro era sin duda un tono conciliador. No le hacía ver diferencias a la mujer. Y nosotros comunicamos no solamente por lo que hablamos, ¿eh? Nosotros comunicamos por el tono de la voz, comunicamos por el movimiento de las cejas, por los ojos, por el rostro también, por la actitud corporal.
Es decir, todo nuestro cuerpo comunica. Por lo tanto, ella vio en ese hombre, no vio altanería, no vio arrogancia, sino vio una persona humilde, amable, una persona simpática con el cual no se siente menoscabada, humillada o pisoteada. Profesor, Sí, hermano Christopher. en relación a todo lo que están comentando, por eso finalmente la frase que él le dice, la primera palabra que le dije a la samaritana es, dame de beber. Estaban ahí en igualdad de condiciones. Exactamente, sí. Claro, y la forma, Eran no sé cómo lo ha Cristo pedido. necesitado humanamente. ¿Qué? Claro, en necesidad, estaba cansado, y estaba sediento también. Es decir, pidió ayuda, esta mujer apeló a la bondad de esta mujer. Dame, ayuda a este hombre, aunque sea tu enemigo, ayúdalo porque estoy muy sediento y cansado del camino. Lo veo simpático, lo veo amable, una persona humilde con la cual se puede conversar sin sentirse incómodo en esta conversación. La samaritana ve en él no una persona arrogante que la condena. Se nos presenta a Jesús también como el que elimina las barreras discriminatorias, porque ha eliminado la barrera. ¿Qué tipo de barreras ha eliminado acá? La hemos mencionado. Social. Una barrera social, primero. ¿Qué más? ¿Qué otra barrera se ha eliminado discriminación. Aquí? ¿Qué tipo de discriminación de qué? Racial y étnica. Racial, bueno, racial, étnica, la misma. Religiosa. Religiosa. Social, religiosa y racial. Nacionalista podría igual serlo, ¿no? También, bueno, racial o étnica, ahí va la idea. Todos esos elementos o esas barreras que dividen a los seres humanos están siendo eliminadas. Barreras que eliminan la separación y la unidad de los seres humanos. Nosotros fuimos formados una sola humanidad, pero estas barreras nos han dividido. Pero ahora el Señor le va a demostrar que no existen barreras que separen a los seres humanos. Ahora Él los une otra vez, los une espiritualmente, vuelve a la unidad, esa separación que provocaron todos estos elementos culturales. No solo elimina la barrera racial, sino también las barreras de género, porque conversa con una mujer, algo que él es mal visto. No tiene esos problemas el Señor, ¿eh? Conversa con publicanos, conversa con prostitutas, publicanos, con samaritanos, conversa con terroristas, con Simón Cananista, que era terrorista, conversa, ¿con quién más conversa? Con un centurión romano, es decir, es como un afgano, por ejemplo, conversando haciéndose amigo de un estadounidense, o un armenio, amigo de un turco, por ejemplo, o de uno de Azerbaiyán, ¿no? Enemigos, pero acérrimos, imposible juntar a dos personas de esa característica. Y él conversa con un centurión y hace un milagro a favor del centurión. Elimina todo tipo de barreras. Aquí no hay enemigos. O quizá sí hay enemigos, pero él supera la enemistad y se gana al enemigo por medio del amor. Vence el mal por medio del bien. Los rabinos estrictos tenían prohibido conversar con una mujer fuera de casa. Bueno, esto ya lo había comentado. ¿Y qué fue lo que superó la vergüenza de la mujer samaritana? Porque ahora la mujer samaritana va a ser un tremendo escándalo, porque imagínense, sale sola a mediodía para que nadie la vea, o no tener contacto con nadie. Y después cuando Jesús le dice, dame de ver, el que está hablando contigo, ese es. Y parte la mujer samaritana, ni siquiera la enviaron, ande a hablarle, a predicarle, sino partió corriendo a donde estaba su comunidad, su pueblo, y le dijo, me he encontrado un hombre, parece que es el Cristo, es el Mesías. Y invitó a una multitud de personas a conocer al maestro, ¿eh? Se le fue la vergüenza, ya no hay vergüenza ahora. Claro, porque estuvo en contacto con el Señor Jesucristo, se pierde todo temor al conocer una gran noticia, una gran verdad,
algo tan grande que puede satisfacer esa necesidad espiritual tan grande, ¿quién va a tener temor de salir a predicar, a ponerse en la plaza, por ejemplo, en las calles? ¿Quién va a tener temor de hablarle de Jesucristo al mundo? Si es una noticia demasiado grande, muy extraordinaria noticia para guardársela a uno mismo. Muy bien. Ahí tenemos Samaria entonces en el mapa. Jerusalén está al sur, Samaria está al norte. Fue la antigua capital del reino del norte, el reino de Efraín o Israel, y la capital está en Samaria. Aquí tenemos un óleo, un fresco, Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Esto fue pintado en el siglo IV, en una catacumba, durante las persecuciones cristianas. Los cristianos siguieron el mismo método de los judíos para poder edificar su fe en la época en que el analfabetismo prevalecía. Entonces enseñaban por medio de dibujos o de cuadros. O también después van a surgir los íconos, pero los íconos tienen más connotación religiosa, pero para poder educar la fe se hacían uso de estos dibujos, estas pinturas. Está en una cueva. Ya no se sabe quién la habrá pintado. Fueron cristianos, evidentemente. Y esto se encontró en la catacumba Vía Latina de Roma, Italia, témpera sobre fresco. Ahí representa a Jesús con la mujer samaritana. Nosotros también, los cristianos evangélicos, aunque decimos con respecto a la idolatría de los cuadros, de las imágenes, pero también nosotros tenemos imágenes en nuestros templos. Siempre va a haber un cuadro detrás del templo a Jesucristo, siempre va a estar a Jesucristo, un ciervo también, o también en la creación, y hay un texto bíblico gigante. Es decir, son medios para poder ilustrar la fe. Obviamente no vamos a adorarle, pero existen estas imágenes para educar la fe, siempre ha estado presente. Aquí es un texto, una pintura antigua. Indíqueme, hermanos, los contrastes entre la mujer samaritana y el Nicodemo, el fariseo. Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana. Jesús va al encuentro. Muy bien. A diferencia con Nicodemo, que Nicodemo va hacia Jesús en la noche y con la mujer samaritana es a plena luz del día. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermano Jaime. El doctor Jaime Morelli. Otro contraste entre la mujer samaritana y Nicodemo. La mujer tenía una mala reputación, Nicodemo Excelente. tenía una buena reputación. Claro que sí, era fariseo. Hermano Christopher, otro contraste entre entre Nicodemo y la mujer samaritana. Nicodemo consideraba a Jesús como un maestro. Muy bien. Y la samaritana después lo considera profeta y el Cristo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Hermana Ruth, otro contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana. Él era judío y ella samaritana, o sea, no sé, no se me ocurre. Bien, está bien, pues. Sí, Es un ya. contraste. Es un contraste, muy bien. Hermana Miriam, otro contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana. Nicodemo no creyó en las cosas celestiales del nuevo nacimiento y la samaritana sí creyó inmediatamente cuando vio eso revelado su vida por parte de Jesús. En un solo encuentro, la mujer samaritana creyó, muy bien, en el Mesías. Lo invitan los samaritanos a quedarse, a hospedarse con el maestro. En cambio, Nicodemo se demora un poco más de tiempo. El Señor dijo, los gentiles, los publicanos, los pecadores, entran primero al reino de Dios. Y ustedes ni siquiera quieren entrar, les dice de reproche a la actitud de Jesucristo a los judíos. Y en el monte, la samaritana dice, en este monte nosotros siempre hemos adorado. Y ustedes dicen que allá en Jerusalén se debe adorar al verdadero Dios.
Y el Señor le dice, ni en este monte, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. Es decir, no será una adoración exclusiva. Como Dios es espíritu, así también la adoración debe ser una adoración espiritual. Por lo tanto, la adoración no es en todo lugar ahora. No se restringe a un lugar geográfico. Es una adoración universal. No se limita tampoco la adoración cristiana a un culto. En la iglesia me refiero, en un edificio, en el templo. Ahí no solo el único lugar exclusivo donde se puede manifestar la adoración al Creador. La adoración no está restringida a un espacio eclesiástico, sino a un espacio que abarca la casa, el trabajo, la vida social, la recreación. En todos esos lugares se da la posibilidad para poder adorar al Señor. ¿Usted opina lo mismo o no? No, que la adoración no está limitada a un espacio geográfico del templo, sino que toda nuestra vida es una vida de adoración, nuestra casa, el trabajo, la recreación también es una manera de adorar a Dios. El trabajo en el que nosotros desarrollamos, adoramos a Dios. ¿Lo considera así o no? ¿De qué manera adoramos a Dios en el trabajo, por ejemplo? Testimonio. Dando un muy buen testimonio, perfecto. Cumpliendo el horario. Cumpliendo el horario, por supuesto. Ser responsable, amable. Excelente, amable, muy bien. Porque trabaja con clientes, sobre todo tiene que ser muy amable, ¿eh? Muy amable, imagínese. Tener buen carácter. Un hermano trabajando con clientes y un cliente le hace perder la paciencia. Claro, no va a dar muy buen testimonio cristiano. Esos son los no sirviendo al ojo. Muy bien, no sirviendo al ojo, claro que sí. Sí. En un trabajo me acuerdo cuando... bueno, hay algunos trabajos donde en la construcción principalmente ocurre, cuando ya se termina de hacer el trabajo y después ya no hay nada más que hacer. Con unos colegas me acuerdo andábamos con una pala, con una escoba, con una escoba y una pala, tratando de hacer cualquier cosa, buscando algo, porque nos daba vergüenza, no teníamos nada más que hacer. Y quedaban como 15 días a terminar el contrato, porque ya habíamos terminado todo ya. Obvio, no mirando al claro que da vergüenza no hacen nada, estar ahí mirando mientras los otros hacen sus actividades. Oye, no mirando el ojo, sacando la vuelta. Muy bien, esas son las formas de adorar al Señor. Vemos también acá en este episodio los medios para poder ganar un alma, el modelo que nos presenta Jesús de Nazaret. Jesús apela a la amabilidad de la mujer samaritana. Dame de beber, le dice el Señor. Luego apela a la curiosidad. Claro, todos somos curiosos. Esto los publicistas lo saben muy bien. Es decir, la novedad, la curiosidad. ¿Cuál será el otro producto que va a salir? Son los mismos productos, no sé si serán mejorados o no, pero le cambian el color, la forma. Es la misma bebida de siempre, pero viene con una tapa de otro color, de otra forma, el envase. Pero a la gente le gusta la novedad. Apela a eso. Y Jesús apeló a la curiosidad. Dame de beber. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo, dame de beber. Claro, la mujer inmediatamente quedó con esa curiosidad. ¿Quién es el que me está pidiendo de beber? ¿Cuál es el don de Dios? Tú le pedirías y te daría agua viva. ¡Ah! Agua viva, le dijo. Parece que es un poco irónica la mujer porque le dijo, dame esa agua para que no vuelva nunca más a buscarla acá. No sé si actuó de manera irónica o no, pero parece que sí, está actuando, está la ironía ahí en ese pasaje. A su deseo de satisfacción, le dice, el que bebiera de esta agua nunca volverá a tener sed. Y a su conciencia, ve, llama a tu marido, le dice. Muy bien has dicho, no tengo marido. 5 has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. Apela a su amabilidad, a su curiosidad, a su necesidad que tiene. Y luego apela a la conciencia. Mire, los pasos que nos enseña Jesús en la evangelización, en la evangelización personal, la que podemos apreciar acá. Esto es lo que nos comenta
William Hendrickson en su comentario Hermano. bíblico. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, bueno, este pasaje, sí, en realidad da harto para reflexionar. Pero hay un pasaje, hay parte de la escritura que me llama la atención cuando el Señor dice, si bebieras del agua del pozo, volverá a tener sed. Sí. Yo lo he tomado como una forma de cuando uno está en el mundo, en los placeres del mundo. En los placeres del mundo, la satisfacción dura un momento y uno vuelve al pozo a buscar esa agua. Son los placeres mundanos. Y esa sed nunca va a satisfacer al hombre, es volver al pozo nuevamente. Pero Jesús dice, si yo le diera de beber el agua que Él da, ese cuando nosotros los convertimos, ya no tenemos la sed del mundo, sino que tenemos la sed que salta para vida eterna. Perfecto, Profe. muy bien. Sí, hermano Vicente. Bueno, esto es también agregando a lo que habla el hermano, el pastor Jaime. Resulta que en Jeremías, el capítulo 2, se habla exactamente eso, acerca de la fuente de la cual el hombre toma comúnmente. El versículo 13 del capítulo 2 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, o sea, fuentes, cisternas rotas Sí. que no retienen agua. Resulta que, si no me equivoco, Paul Washer hablaba acerca del momento de la conversión de un nuevo creyente, así como en el Salmo 42, si no me equivoco. El alma que busca el agua, cuando se convierte, no solamente toma una vez el agua, sino que, ¿cómo sabemos que un creyente es un creyente? Es porque se sigue deleitando en beber y beber y beber y seguir gustando de esa agua, es decir, de la fuente que nos da más sed, que es Cristo. Bueno, esas son las dos acotaciones que tenía que decir. Perfecto, hermano Vicente, muchas gracias. ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana? El agua que Él da salta para vida eterna, nos dice el verso 13 y el verso 14. También le declara la situación en la que se encuentra esta mujer. Luego dice que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Esta expresión, ya lo he explicado, el adorar a Dios en espíritu y en verdad, es adorarlo correctamente, en verdad, es decir, de manera correcta, y de manera espiritual, es decir, no dependiendo de elementos físicos, visibles, de un elemento sagrado concreto, porque todo para el creyente es sagrado. El mundo, todo lo que pisa el creyente es sagrado. Todos los espacios son sagrados para los creyentes. Su casa es sagrado, puede adorar a Dios ahí en su casa, en el trabajo, caminando, haciendo deporte, corriendo, por ejemplo, trotando. Puede ir orando al Padre Nuestro en el trote, o puede ir conversando con Dios. Es decir, en cualquier lugar, en cualquier recreación, en el trabajo, se puede adorar a Dios. A eso se refiere en espíritu y en verdad. En espíritu, sin depender de un lugar geográfico para adorar, y en verdad de manera correcta, porque la adoración es espiritual ahora. Ya no depende entonces de un monte como el monte Gerizim, ni tampoco del monte de Jerusalén. Aquí se eliminan estos montes, estos espacios sagrados se eliminan. Los judíos veían el agua de manera simbólica, para representar la sed de Dios que tiene el alma humana. La mujer actuó de manera irónica al señalarle que le diera esa agua para evitar volver a ese lugar. Parece que emplea la ironía de la mujer. En los cultos falsos podemos detectar tres faltas. Que el culto falso es la que representa el culto de la mujer samaritana y de todos los samaritanos. Es un culto selectivo, se queda con lo que quiere saber acerca de Dios y omite el resto. Es lo que ocurría con los samaritanos, porque los samaritanos solamente reconocían el Pentateuco y enfatizaban el monte Gerizim, pero no reconocían los escritos ni tampoco reconocían los salmos. Es decir, los profetas mayores, libros históricos, libros poéticos, eso no lo reconocían, solamente el Pentateuco. Esa es la característica de la adoración falsa. Una parte de la escritura y la otra la omite. Es ignorante también porque piensa que se debe adorar ahí en el monte Gerizim y es supersticioso igual. Esas son las características de la adoración falsa. En el cuarto evangelio, es decir, el evangelio de Juan, el don de Jesús
¿A qué se refiere si le pidieras el don? Él te daría el don, él te daría el don o agua que salta para vida eterna. El don de Jesús es el Espíritu de Dios. El don de Jesús del Espíritu invalida las aguas rituales de Juan el Bautista. Es decir, el agua que va a dar Jesucristo es el Espíritu de Dios. Eso lo dijo en la fiesta de los tabernáculos, cuando se paró delante de toda la multitud y dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba gratuitamente. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego lo explica, esto lo dijo indicando que en algún momento iba a enviar al Espíritu Santo de Dios, pero está recordando al profeta Ezequiel de las aguas purificadoras, de las aguas vivas, cuando iba a enviar el Espíritu de Dios. Por lo tanto, este don del Espíritu invalida las aguas rituales de Juan el Bautista. Ya no hay necesidad de ese bautismo de Juan el Bautista. La purificación ceremonial también que practicaban los judíos también ha invalidado esa práctica judía de lavarse las manos, de practicar los lavamientos para purificarse exteriormente. El bautismo de prosélito, que también lo practicaban los judíos. Por eso Nicodemo, Jesús le dice, es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu, porque los fariseos bautizaban a los prosélitos. Invalida también ese tipo de bautismo. En la fiesta de los tabernáculos el Señor declaró que Él va a dar esa agua viva. También aparentemente invalida el agua del sentido de que todos otros símbolos religiosos asociados con los lugares santos, tales como los santuarios de curación y el pozo de Jacob, todo eso han sido invalidados al dar el Espíritu de Dios. Porque en la antigüedad se miraban o se veían los pozos como lugares sagrados donde tenían propiedades curativas. Eso más adelante se demuestra. Una persona que se encuentra en una situación de postración quiere llegar al pozo para curarse. Pero es una superstición aquella. Y el pozo de Jacob también es un lugar sagrado para los samaritanos. Jesús en su viaje a Galilea, ¿qué le dijo a sus discípulos? Que su comida era hacer la voluntad de Dios y también que acabe su obra. En eso consiste la comida de nuestro Señor. Vamos a darle lectura del verso 31 al verso 38, por favor, en nuestras versiones bíblicas. Hermano Vicente, por favor. Vamos a comenzar a darle lectura del verso 31 al 35. Hermano Vicente y hermano Gabriel del verso 36 al 38, por favor. Ya. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermano Gabriel, por favor, del verso 36 al 38. O hermana Ruth, parece que no está el hermano Gabriel. Hermana Ruth, por favor, si podía continuar la otra sección de la lectura. 36 al 38. Por favor, hermana. Ya, muy bien. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros lo labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahí está el 38. Perfecto, muchas gracias, hermana Ruth. ¿Qué más le dice Jesús a los discípulos, aparte de que su comida es hacer la voluntad de Dios y acabe la obra?
En el verso 35, en el verso 36, ¿qué le dice? Versículo 35, ¿esto? Sí, 35 al 36, que la cosecha ya está madura al ver que muchos de los samaritanos Habían creyeron creído. en Jesús y le invitaron a hospedarse, a comer con el Señor. Se han eliminado estos prejuicios contra los samaritanos contra los judíos y los discípulos que son judíos contra los samaritanos. La cosecha está madura, le manda a cosechar, por tanto, el verso 37 y el verso 38. ¿Cuál fue el resultado de la conversión de la mujer samaritana? En el verso 39, 41, 42, muchos samaritanos creyeron en Jesús. Y le decían en el verso 42, dice, le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremenda concepción que se armaron o que configuraron los samaritanos acerca de Jesús como el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, por un encuentro de un día, ni siquiera por un discipulado, un evangelismo de algunas semanas, de algunos meses, sino un encuentro bastó para que los samaritanos, un buen grupo de ellos, se convirtieran al maestro. Parece que los estaban esperando, ¿eh? Bueno, el libro de Deuteronomio habla acerca de un profeta que va a levantar en medio del pueblo, a ese deberían oír. Entonces quedaron fascinados. Si permanentemente ellos estaban enseñando en sus respectivas sinagogas o en sus lugares de reunión, esto le llamó la atención y por eso que creyeron en el maestro. Ya no creyeron por lo que había dicho la mujer, sino que creían porque se enfrentaron, se contactaron directamente con Jesús. Los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, lo dice el verso 40. Jesús le dijo a sus discípulos que recogieran una cosecha que habrían producido sin su colaboración. Le dijo que otros cosecharían lo que ellos sembrarían. A muchos se les concede sembrar, pero sin embargo no cegar. Ningún trabajo ni ninguna empresa para Cristo va a ser un fracaso en el reino de Dios. Si nosotros nos vemos el resultado de nuestro esfuerzo, otros lo harán. Por lo tanto, en el mundo cristiano no cabe la posibilidad del desaliento en una congregación, porque puede ser que un predicador esté en un sector y no se produzcan las conversiones. Después de muerto, cuando vengan otros evangelizadores y evangelistas, se van a producir los resultados. Nada de lo que se haga acá en la tierra va a ser en vano, se va a producir en algún momento la cosecha espiritual. No podemos esperar los resultados inmediatos, automáticos, sino que esto demanda tiempo y esfuerzo, porque Juan nos dice, no todos creen como los samaritanos, a algunos les cuesta más trabajo, como por ejemplo Nicodemo. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, no, es que me acordé de la palabra del apóstol Pablo a los Corintios. Me parece que a los Corintios dice que Pablo y Apolo, uno regó, otro plantó, y el crecimiento lo da Dios. Así es, muy bien, el crecimiento lo da el Señor. Los samaritanos creen porque se encuentran con Jesucristo, pero la relación de la mujer con su comunidad también cambia, porque ella se convierte en testigo de Jesucristo en ese lugar. El hecho de que Jesús se alojara allí, que comiera la comida de los samaritanos y que le enseñara a los samaritanos, el verso 40, es desafiar la segregación racial. Lo que está ocurriendo acá es algo con implicaciones políticas, porque se está reconociendo, integrando a otro grupo a la comunidad judía, ¿no? Esto en la época de los 60, de los 70, en los Estados Unidos es como un blanco invitar a un negro a comer a la misma mesa. Era algo peligroso. O en el apartheid de esto no ocurrió en Sudáfrica, por ejemplo, era algo peligroso, tenía connotaciones políticas acá. Y eso es lo que ocurrió acá. Se está desafiando la discriminación racial. Luego, en el verso 43, en el verso 45, nos encontramos con un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de
de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Juan dice que no hay profeta sin honra en su propia tierra. El Evangelio de Juan. ¿Cuál es la tierra a la cual se refiere el Evangelio de Juan, donde Jesucristo no recibe la honra? ¿Dónde nació? Esto ocurre en Galilea. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta, es decir, los galileos. Jerusalén, ¿eh? Parece que el profeta sin honra en su tierra se refiere o alude a los de Jerusalén. Son ellos los que no honran a Jesús. Es lo que dice Juan. Pero si vemos los sinópticos lo invierten. Dicen, no hay profeta sin honra en su propia tierra. ¿A qué tierra se refiere? A lo de Galilea. Por eso que luego se va a Jerusalén. Distintas perspectivas para los sinópticos y para el Evangelio de Juan también. Puede ser que los dos sean correctos, pero y cada uno consigna su propósito por el cual escribe. Juan desarrolla el ministerio de Jesucristo principalmente en Jerusalén, en cambio los sinópticos el ministerio lo desarrolla en Galilea de los gentiles. El verso 43 al 46, al verso 54, vamos a darle lectura. Hermana Danay, por favor, del verso 46 al verso 54 vamos a leer. ¿46 al cuánto, hermano? 46 al 54, por favor. Ay. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, la segunda señal que hizo Jesús. Muchas gracias, hermana. Ahí tenemos un diplomático. Él es un oficial del rey. ¿A qué rey se referirá, creen ustedes, hermanos? Herodes. Muy bien, a ese rey, perfecto, se refiere al rey Herodes. Acudió un carpintero este hombre, ¿eh? Un diplomático, un oficial, un político, o alguien que es un servidor público, pero está muy cercano al rey. Acude a un carpintero, ¿eh? ¿Qué actitud o qué característica de la personalidad de este diplomático vemos en Jesús, en este hombre? ¿Que estaba desesperado o no? La desesperación, ¿eh? Muy bien, la desesperación. Y acude un carpintero, bien, la humildad también, lo que estamos apreciando ahí. Acude un carpintero, se negaba a darse por vencido, ¿eh? Porque le rogó que sanara a su hijo. Creyó la palabra de Jesús y se fue. Muy bien. Fue persistente. Esa es la característica de este hombre. La necesidad persiste. ¿Qué más vemos en este hombre? Tenía fe. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, obedeció, porque si no hubiese creído, entonces hubiese llevado a la fuerza a Jesucristo a su propia casa. Pero creyó, tenía fe.
¿Qué más? Se entregó él y su familia a Jesucristo. Nos dice los versos siguientes. O sea, fue una fe de confirmación, puede ser, confirmación y de testimonio, porque por lo que al aceptar la palabra de Jesús, él va a donde su hijo y la palabra que dijo Jesús fue confirmada por el hecho de haber sanado a su hijo. Cuando vio la obra hecha, dio testimonio de la palabra a su familia y la familia creyó. Correcto, sí, así es. Eso es lo que vemos. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Acudió a un carpintero entonces, se negó a darse por vencido, tenía fe, se entregó a él y también toda su familia. Y este es uno de las señales que Cristo realizó. Muy bien. Ahora vemos otro episodio del capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese pasaje bíblico del verso 3, la segunda parte del verso 3 y todo el verso 4, no se encuentran en los manuscritos más antiguos y de mejor calidad. Aunque se encuentran en mayores manuscritos, pero el hecho de ser mayores manuscritos no significa nada, porque pueden ser que venga de un manuscrito corrompido y se haya masificado más. Pero los manuscritos más antiguos y de mejor calidad no se encuentra la última parte del verso 3 y el verso 4 completo. Por eso que en algunas traducciones bíblicas no se encuentra esa parte donde dice, y un ángel descendía de tiempo en tiempo, y el primero que llegaba al estanque y quedaba sanado, no se encuentra. Pero sin embargo, al pie de página dice, este pasaje bíblico no se encuentra, o en los manuscritos no se encuentra. En otros sí, ahí lo citan luego. Pero en las mejores fuentes no se encuentra. ¿Qué ocurrió acá? Algún copista, es decir, alguien que copia la Sagrada Escritura a mano, agregó una nota explicativa. ¿Qué hacía la gente ahí, esperando en el estanque? Y explica, la persona estaba ahí esperando que se agitara el agua, porque esa gente creía, es decir, esta es una superstición. Se está basando en una superstición. La gente pensaba, creía, que descendía un ángel en ocasiones, y el primero en llegar a la fuente se quedaba enfermo. O sea, que de su enfermedad quedaba libre, se sanaba. Pero es una superstición porque en las culturas antiguas está esta idea o estos conceptos de estas fuentes sagradas que proporcionan sanidad a las personas que se acercan a esta fuente. Y esta idea también se encuentra en las comunidades judías, increíble, ¿eh? Existe la superstición, pero bueno, siempre ha estado la superstición. Eso es lo que creían los judíos en esa época. O las personas más necesitadas. Bueno, el Señor no corrige nada de esto de las supersticiones o creencias de aquella época, simplemente su propósito es otro. Y esa nota explicativa permanece en los otros manuscritos, los manuscritos más tardíos. Pero estas añadiduras, estas notas explicativas sirven porque no explica qué estaban haciendo ahí los enfermos en ese lugar, en el estanque, lo que los manuscritos más antiguos no lo indican. No se especifica la fiesta, pudo haber sido cualquiera de las 3 fiestas judías donde los israelitas estaban obligados a asistir. Jesús no dijo nada en cuanto a la creencia popular de la agitación del agua por un ángel. Y esto traería como consecuencia propiedades curativas, nada dijo con respecto a eso. La ocasión fue durante una fiesta, nos dice el pasaje bíblico. Jesús ve de entre la multitud a un hombre que lleva 38 años enfermo, bastante tiempo. El lugar en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado Betesda, nos dice el verso 2. El método que emplea Jesucristo para sanar a esta persona, Jesús le pregunta al enfermo, ¿quieres ser sano? En el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
¿Por qué Jesús le habrá preguntado esto al paralítico? ¿Creen ustedes, hermanos, o lo que han leído por ahí, en algunas versiones, comentarios bíblicos? ¿Por qué el Señor le hace esta pregunta a este hombre? ¿Quiere ser sano? Bueno, ya sabía la respuesta, pero ¿por qué le pide Yo, que cre- yo creo, no sé, creo que él estaba esperando que Jesús lo iba a trasladar al pozo, al estanque, porque él dijo, no tengo a nadie que me lleve, y él esperando que él lo iba a llevar al estanque, me imagino. Fue una respuesta así. está dependiendo de otro? Depende de otras personas. Alguien tiene que llevarme al estanque. Muy bien. Bueno, no lo explica el pasaje bíblico la razón por la cual Jesús le hace esta pregunta. Lo más probable que era escuchar de sus propios labios, de la persona necesitada, lo que necesita. Aunque Jesús sabe todas las cosas como Dios, pero quiere oír de los propios labios la oración, la necesidad que le urge. Le pregunta al enfermo. Jesús le ordena al enfermo que se levante en el verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Para que se produzca este milagro y para que se active la fe, debe haber algo previo. ¿Qué es lo que podemos notar previo a la fe y al milagro? Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, la obediencia precede a la fe, la obediencia. Exactamente. No lo vemos solamente en este pasaje bíblico, sino en otros pasajes bíblicos también, que la fe precede a la obediencia y es sanado, se sana el enfermo. Bien. ¿Qué más vemos en este pasaje? La reacción de los judíos: reprochan al sanado de violar la ley del sábado, en el verso de 9 al verso 13. Los judíos se preocupaban más por la observación de la ley en vez de la integridad del ser humano. Por lo que había ocurrido, estaban preocupados acerca del día sábado. Según la Mishnah, que son las leyes de los judíos, son las tradiciones escritas de los judíos, solamente se puede llevar un lecho en día sábado cuando una persona ya está allí. En ninguna otra circunstancia los judíos pueden portar un lecho, solamente cuando hay un enfermo, que lo van transportando. El sábado era para los judíos un día sagrado en el que no se podía transportar carga alguna. Según un rabino, el peso permitido no debía exceder la mitad de un higo, es decir, en mínimo, la mitad de un higo, algo muy diminuto. El peso para transportar el día sábado no puede superar la mitad de un higo, decían algunos rabinos. Es la interpretación que algunos daban. Esta mentalidad está detrás de todo el relato, que desemboca en un abierto enfrentamiento entre Jesús y los judíos. A lo largo de esta discusión, el evangelista explica el sentido del signo. Jesús se declara el Hijo de Dios, se identifica con la actividad de Dios, propia de Dios, realiza las obras de su Padre. Nadie se había atrevido hasta entonces a llamar así a Dios, a decir, se iguala con el Padre. Trataron de matar desde ese instante, de matar a Jesucristo. ¿Qué reveló Jesús de sí mismo? Su poder, en el verso 8, en el verso 9, porque ante el mandato de Jesús, este hombre fue sanado. Pero revela también otra característica de Jesucristo, un atributo, su omnisciencia, en el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No le está diciendo que su enfermedad, su parálisis se deba a algún pecado que él tiene en particular que lo dejó en esa condición. No está diciendo que, no quiero decir tampoco que no tenga pecado. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa, pero no hay un pecado en particular que lo haya llevado a esa aportación. No está trabajando esa idea. ¿Qué algo peor que le puede ocurrir a este hombre? Lo mismo que le pueden ocurrir a los judíos. Es decir, perder la concepción de Jesucristo, perder la fe en Jesucristo,
y volverse como un fariseo. Y en el juicio final perderse finalmente. A eso se refiere alguna cosa peor, que quedar espiritualmente postrado. Revela su omnisciencia. Revela su divinidad en el verso 17, en el verso 18. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, vemos su divinidad. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje bíblico. Su poder, su omnisciencia y también su divinidad. Jesús se iguala con el Padre en este pasaje. ¿Por qué hacen lo mismo en el verso 9? Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Hacen exactamente lo mismo. Da vida a los muertos en el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El poder, la facultad de dar vida espiritual es propia de la divinidad. Nadie puede darle vida espiritual a otro, solamente Dios. Y Jesucristo tiene esta característica. Recibe la misma honra en el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esto ya es explícito, es claro. La honra que se le da a Dios es la misma honra que se le debe dar a Jesucristo. Se está considerando entonces como Dios. A esto lo encuentran espantoso los judíos que están escuchando el discurso de Jesús. ¿Cómo un ser humano, uno que viene, un carpintero, uno que viene de Galilea, se puede estar comparando con Jesús, de hacer lo mismo, de dar vida a los muertos, de producir la resurrección, de recibir la misma honra que el Padre? Jamás ningún judío se va a atrever a semejante actitud o práctica. Tiene vida en sí mismo también, es decir, no depende de otro para su existencia. En el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, tiene subsistencia en sí mismo. No depende de nadie para su existencia. ¿Qué hace el Padre con el Hijo? Ama al Hijo y le muestra todas las cosas en el verso 20. Ha dado al Hijo el poder para juzgar, una prerrogativa también propia, exclusiva de la divinidad. Le envía en el verso 13. Por esta razón, los judíos quisieron matarle, por blasfemo, por igualarse a Dios. Los rabinos del siglo II acusaban a los cristianos de adorar, de tener dos dioses, porque todavía no estaba desarrollada bien la doctrina del Espíritu Santo. Entonces los judíos del siglo II decían: los cristianos adoran a dos dioses, y Jesucristo es otro de los dioses cristianos. Es una acusación que es muy antigua y describe que a Cristo ya los cristianos a Cristo los cristianos le consideraban como Dios. ¿Qué hace Jesús por la humanidad? Da vida eterna, libra las almas de la condenación y hace que las almas pasen de la muerte a la vida, en el verso 24. Estamos de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Da vida a los que escuchan su voz, en el verso 25. De cierto digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que oyeren vivirán. Produce o efectúa la resurrección de los muertos una característica o una prerrogativa propia de la divinidad. Solamente Dios puede hacer eso, resucitar a los muertos. Aquí, al oír la voz de Cristo, resucitan los muertos. El poder de juzgar también es propio de la divinidad. Procurar la salvación, en el verso 34. Dice pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Quiénes dan testimonio acerca de Jesús? El Padre da testimonio acerca de Jesucristo. Juan el Bautista ha dado testimonio de Jesús también. Las obras de Jesucristo dan testimonio del mismo. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un texto bíblico que se utiliza para exhortar a los hermanos a leer la Biblia. Escudriñad las Escrituras porque en ellas parecen que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero en la Nueva Versión Internacional está mucho más claro ese pasaje bíblico. Ustedes, de nuevo, no es una exhortación a leer la Biblia,
sino que el texto de la Nueva Versión Internacional actual, Biblia actualizada, dice lo siguiente: ustedes, Jesucristo le dice a los judíos, estudian la Biblia, las Escrituras Sagradas, pensando que por medio del estudio diligente de ellas, ustedes van a tener la vida eterna. Y no se dan cuenta que esas Escrituras, donde ustedes procuran la vida eterna, dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan esa vida que ustedes andan buscando. No es una exhortación a la lectura de la Biblia, más bien es un reproche de los judíos tratando de buscar la vida eterna en las Escrituras, cuando en realidad se debe buscar en Jesucristo. Bien. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más vemos aquí? La situación de los judíos está en estado de condenación, no han oído la voz de Dios, no tienen tampoco su palabra morando en ellas, son incrédulos, buscan la vida eterna de una forma o de una manera errada. Muy bien, eso es lo que estuvimos viendo entonces ahora en esta clase. Vamos a hacer algunas preguntas en repaso. ¿Cuáles son las evidencias, hermanos, de la humanidad de Jesucristo que nos describe el Evangelio de Juan? Se cansó. Se cansó, ¿qué más? Tiene sed, perfecto. ¿Cómo se desarrolla la fe de la mujer samaritana? Primero, ¿cómo ve a Jesucristo? Como un judío. Como un judío, luego. Como un profeta. Como un profeta, finalmente. Como Cristo. Como Cristo, excelente. ¿Cuáles son las consecuencias de la conversión de la mujer samaritana? La conversión. Cuando le revela la verdad de su marido. Muchos samaritanos creyeron, invitaron a Jesucristo a hospedarse y también que le enseñaran. Perfecto. ¿Cuáles son las características del diplomático que se encontró con Jesucristo, el oficial del rey Herodes? La persistencia. Era persistente, perfecto, en su necesidad. ¿Qué más? Que se negaba a darse por vencido. Tenía Se negaba, muy bien, tenía fe. Necesidad. Tenía una necesidad. Era una persona humilde también porque se dirige a un carpintero. Perfecto. ¿Cuáles son las evidencias de la igualdad de Jesucristo con el Padre? ¿Qué hace Jesús y hace el Padre? Dan vida. Muy bien, dan vida. Perfecto. Recibe la misma honra. Recibe la misma honra. Muy bien. Tienen vida en sí mismo. Tienen Dan vida en sí vida a los mismos. muertos. Excelente, dan vida a los muertos. Muy bien. ¿Quiénes son los que dan testimonio acerca de Jesucristo? ¿Quién da testimonio de Jesús? El Padre. El Padre. El Padre, ¿quién más? Con el Las Bautista. Escrituras. Juan el Bautista y las Sagradas Escrituras.